Reiniciar tengo el agrado de presentar al doctor Ángel Díaz Alvarenga, quien es nefrólogo internista, expresidente de la Asociación de Nefrología e Hipertensión Arterial del Salvador, excoordinador de docencia de nefrología en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y actualmente es el presidente de la Asociación de Medicina Interna de El Salvador. El doctor nos va a dar el tema hipertensión secundaria en casos especiales. Muchas gracias por la invitación al Colegio Médico y por la asistencia de ustedes. A pesar de que hay un evento que a todos llama la atención, han hecho este tiempo para poder alimentarse académicamente, que es muy importante para la vida. Antes de empezar, quiero suplicarles mis disculpas anticipadas porque ando bastante mal de la garganta y puede ser que tenga acceso de tos, que voy a interrumpir, voy a procurar abreviar la charla. Pero si hay preguntas, con gusto se las contesto. Me voy a referir a la hipertensión en poblaciones especiales porque sí, como el tema de hipertensión es tan variado, genera muchas dudas, pero cuando vean que la presión arterial puede tener características en grupos especiales, en realidad van a ver que es necesario saberlas. No funciona. No funciona. Gracias. Veamos ahora. Sí. El paciente diabético y la hipertensión en el paciente con falla renal. Hay otros subgrupos, muchísimos, pero nos llevaría mucho tiempo. Cuando definimos a la persona anciana o la persona del adulto mayor, que se le llama hoy, podemos hacer una subdivisión. Llamamos al adulto mayor, paciente anciano, personas con edades iguales o superiores a 65 años. Pero como vemos dentro del grupo también hay jóvenes dentro de esta subdivisión, ¿verdad? Están los jóvenes viejos entre 65 y 74, los ancianos viejos y los muy viejos. La presión tiene características de acuerdo al grupo etario que nos referimos de esta población. Y ya lo verán. Tomen en cuenta que arriba de 75 años, ¿qué hice? Bueno, ok, gracias. Arriba de 75 años, el 80% de las mujeres y 70% de los hombres son hipertensos. Un 20% de las personas que vamos a atender en nuestro consultorio arriba de esta edad no son hipertensos. Usualmente la hipertensión va aumentando con la edad. Típicamente la presión arterial diastólica disminuye a partir de los 60 años y por eso es común que ustedes vean presiones sistólicas altas con presiones diastólicas bajas. Arriba de los 60 años la presión, debido a la rigidez arterial, empieza a disminuir. A mayor edad, mayor rigidez de la pared arterial. Esto hace que haya mayor presión sistólica. La presión sistólica es la fuerza con que la sangre sale del corazón y va presionando las paredes, eso es sistólico. La presión diastólica es la fuerza con que la pared arterial se contrae para contrarrestar la presión de llenado. Entonces, si tenemos una mayor rigidez a mayor edad, hay mayor presión arterial sistólica. La presión de pulso es alta porque tenemos una disminución de la diastólica, un aumento de la presión sistólica, una mayor presión de pulso y por lo tanto la hipertensión característica del paciente mayor es una hipertensión sistólica aislada. La hipertensión sistólica aislada tiene problemas, tiene morbimortalidad, está asociada a derrame isquémico, ACV hemorrágico, también a situaciones demenciales o Alzheimer.
Un paciente que tiene hipertensión sistólica severa tiene más chance de desarrollar Alzheimer que el que no es hipertenso. Reducir la presión arterial también sistólica nos ayuda, como en todas las reducciones de la presión, a reducir la mortalidad cardiovascular de estas personas. Debemos de tener presente que para diagnosticar al hipertenso anciano o adulto mayor, debemos de considerar que la clínica es el lugar más inadecuado para diagnosticar una presión arterial. Y deben de pensar en eso. Es el primer contacto, sí, pero tomen en consideración las condiciones con que el paciente llega. Deben de tomar, en 2 visitas consecutivas debe de servirnos para diagnosticar la hipertensión arterial, a menos que la hipertensión sea muy alta, que necesitamos darle un medicamento para bajar gradualmente esa presión arterial, pero en 2 visitas y en 2 tomas consecutivas, tomando el brazo de mayor presión arterial. Normalmente por la aterosclerosis es conveniente tomar en esta persona en ambos brazos, y tomamos como base la hipertensión del brazo de mayor valor. Debemos de detectar hipotensión ortostática en el paciente mayor, es importante esto, y la postprandial. Hay hipotensión postprandial, acuérdense de la fisiología y la fisiopatología. Debido a hidratación del lecho esplácnico hay hipotensión postprandial, y el paciente a veces recién comido llega a la clínica y podemos tener que, al ponerlo de pie, y con esto quiero decir que cuando detectemos hipotensión ortostática es porque no nos conformamos con tomar la presión solo acostado. Hay pacientes que acostado va a ser hipertenso y cuando lo ponemos de pie se va a chocar. Si lo hacen de rutina, van a tener ustedes hallazgos interesantes. Y entonces van a pensar en qué momento van a darle antihipertensivo. Entonces la hipotensión ortostática está presente también. La pseudohipertensión arterial, es común que esta persona tenga arterias no colapsables, y como no son colapsables, la presión arterial va a estar alterada y puede aumentar desde el momento que empieza a bajar la columna, y estar creyendo nosotros que estamos ante una situación de un paciente muy hipertenso. Tengan mucho cuidado, entre más mayor sea la persona, usualmente arriba de 80 años, puede encontrarse la pseudohipertensión por este mismo fenómeno. La hipertensión de bata blanca, que ya lo conocemos todos. Es importante que al paciente le tomemos la presión al principio, platicamos con él en una forma amigable, y al final, ya casi para despedirse, que ya hemos conversado, chequen la presión de nuevo, le va a tomar 1 minuto y se van a dar cuenta que a veces van a encontrar un valor diferente. Para esto, como dijo el doctor Fernández, está el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, que cada vez tiene más utilidad. Nos es útil para detectar todos estos fenómenos. La hipertensión de noche, tenemos una fisiología de noche, tenemos una fisiología de día. La hipertensión tiene su conducta propia en la noche, la presión arterial, y lo mismo en el día, y el monitoreo de la presión arterial nos ayuda a definir eso. La clínica es el momento de contacto inicial, pero no es el más adecuado para diagnosticar una hipertensión arterial. Es frecuente que nos llame la persona o el familiar que su papá se le desmayó en la casa por la medicina que le dimos. Tomen en cuenta eso. Causas secundarias de la hipertensión en el anciano: estenosis de la arteria renal, pero no es la típica estenosis de las fibrodisplasias típicas del joven, es las estenosis de las arterias renales por placas ateromatosas, por la edad. La apnea obstructiva del sueño, que ahora se ha convertido, piénsenlo bien, los pacientes obesos, mayores, este problema se está haciendo cada vez más frecuente hasta llegar a ser de las primeras causas de hipertensión arterial secundaria. Un paciente con apnea padece de hipertensión arterial y basta con hacerle un estudio y corregirle, y se le corrige la presión o se le mejora notablemente. La glándula tiroides, hipertiroidismo, hipotiroidismo también está asociado a esta hipertensión secundaria. El uso de antiinflamatorios no esteroideos por el bloqueo de las prostaglandinas a nivel renal puede tener también hipertensión arterial. En cuanto a la clasificación, ¿se acuerdan del JNC6 que hacía la división entre óptima, normal, borderline? Ahora está normal, como siempre.
el JNS7, pasó normal y borderline a ser prehipertensión, que ya tiene sus riesgos, ¿verdad? El estadio 1 se conservó y el estadio 2 se resumió arriba de 160-100. Entonces, el mismo, pero con una clasificación más simple. El doctor Fernández Abarca habló sobre el JNS8, de unos toques que conservó el JNS7 en la clasificación. Solo dio recomendaciones, o sea que tenemos que estar usando esta clasificación de la hipertensión más las recomendaciones que dio el JNS8. Vean, en la población mayor, arriba de 60 años, ya se pide una presión arriba, la presión meta es menor de 150-90. Ya las presiones han ido aumentando un poco los niveles, porque se encontraba de que si manteníamos presiones menores en esta población de 120, 110, se desmayaba. Había hipoperfusión a los órganos blancos, ¿por qué? Por la aterosclerosis generalizada, cerebral, cardíaca, renal, y había mayor deterioro. Y en los estudios, tiene estudios grado A, se vio de que estas personas que mantenían presiones más bajas sí tenían problemas, por eso se procura mantenerlos un poquito arriba, ¿verdad? No se preocupen en bajar una presión arterial severa rápido, con solo que le bajen unos 30 milímetros de mercurio, 20 milímetros y lo citan en una semana, y van a ir gradualmente controlándosela, porque si no le vamos a ocasionar más daño a estas personas. Vean las modificaciones, medidas higiénico-dietéticas en pacientes ancianos con hipertensión. Por ejemplo, cuando la reducción de peso, si se baja alrededor de 10 kilos, se modifica hasta 20 milímetros de mercurio de la presión arterial, con solo un descenso del peso. Es algo que está estudiado, ¿verdad? Bajar de peso baja la presión arterial. Tengan cuidado en personas que toman su medicina para la presión y como son fieles para la medicina, y dicen la medicina del corazón nunca la dejo, y empiezan a bajar de peso y cuando llegan con creatininas altas, con angor de angina del pecho. ¿Por qué? Porque llegan chocados, siguen tomando la misma dosis y han bajado de peso. La dieta también, esta dieta DASH, que es rica en frutas, con baja en grasas, baja hasta 15 milímetros de mercurio. La reducción del sodio, ¿verdad? Tomando hasta 2.5 gramos de sodio como nivel normal máximo, ¿verdad? Baja hasta 8 milímetros de mercurio. Si nosotros añadimos todas estas medidas, entonces sí tenemos un descenso importante con solo las medidas dietéticas a la presión arterial. La actividad física también. Paciente en condición aeróbica constante puede bajar hasta 10 milímetros de mercurio la presión arterial. Es un paciente que puede mejorar su hipertensión con solo la actividad física. El alcohol, esto casi no baja nada, o sea que no hay que tenerle mucho en cuenta, ¿verdad? Apenas 5 milímetros de mercurio. Vean, acá las recomendaciones del JNS8, que son recomendaciones, dice que para las personas mayores de 60 años, la meta es menor de 150-90, y estas son publicaciones de Estados Unidos que siempre ponen la persona de raza negra, ¿verdad? Perdón, que no es raza negra, que son los IECA, los diuréticos tipo tiazida, los ARA2, los antagonistas receptores de angiotensina, o los calcioantagonistas. Los de raza negra, los diuréticos tipo tiazida o los calcioantagonistas. Entonces, esto en general, una recomendación es que hay que bajar gradualmente, y para bajar gradualmente tenemos que buscar medicamentos que bajen gradualmente la presión, y unos medicamentos que bajan gradualmente la presión son los que bloquean el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Se los va a bajar despacio. Si le hago un calcio antagonista, un beta bloqueador que bajan más rápidamente, pueden tener problemas. Es un consejo basado en esto, ¿verdad? Acá, si los cambios de estilo de vida no funcionaron, se inicia tratamiento farmacológico. Si no hay comorbilidades, el paciente no es renal, no tiene problemas cardíacos, iniciamos una monoterapia, ¿verdad? En estadio 1, en estadio 2, podemos combinarlos con un diurético. Si hay comorbilidades, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, los IECA, ARA2, calcio, todos están indicados, ¿verdad? Cuando hay infarto o angina, ahí entran en juego los beta bloqueadores, ahora los han recomendado menos en el JNS8.
pero habría que esperar, por eso es que no deja de ser algunas cosas quedaron en el vacío, ¿verdad? El papel de los beta bloqueadores en hipertensos con problemas de ese tipo. Y luego ese es el mecanismo de control de la presión en los pacientes ancianos. El beneficio de tratar farmacológicamente a los ancianos con hipertensión grado 1 no ha sido demostrado. O sea, pacientes que tienen grado 1 de hipertensión arterial, mejor esperémonos, ¿verdad? ¿Para qué los vamos a tratar si puede ser que se desmayen en la casa? Esto, fíjense que son recomendaciones del 2011. No estaba todavía el JNS8. Entonces, esta evidencia de que hay hipertensiones un poquitito más altas para mejorar la perfusión tisular cada vez son más ciertas. Se deberá tener en cuenta la dosis del fármaco administrado por los cambios fisiológicos de la persona mayor, por la la glomerulosclerosis del paciente mayor, es la función renal baja. Tomemos en cuenta eso. Pacientes con 1 de creatinina y 70 años puede tener 50 mililitros minuto y hay que tomarlo en cuenta para dosificar. Lo mismo que también ya tiene su disfunción miocárdica o su problema cerebral. Se recomienda para los ancianos de 65 a 79 años un objetivo de la presión menor de 140/90, pero en los mayores un poquito mayor, ¿verdad? Ya se estaba pensando en estas poblaciones darle más, elevar un poco más las cifras de la presión arterial. Pasamos rápidamente al paciente diabético, la hipertensión al paciente diabético. Todos los diabéticos que nosotros vemos, no me dejan mentir, casi siempre son hipertensos. Es raro, hay, ¿verdad? Hay, sí, hay, por supuesto, porque vean, el 58%, lo dicen estas publicaciones, de diabético en general, 1 y 2, tienen hipertensión. O sea que un 60% en diabéticos 1 y 2 tienen hipertensión. El 44% de pacientes hipertensos, de 100 pacientes, 44 tienen una tolerancia a la glucosa anormal y no lo saben. Cuando vean un paciente hipertenso, no solo le traten la presión arterial, solo llega, le toman la presión, le dan la medicina y lo despachan, porque el paciente hipertenso la hipertensión en él es como la punta del iceberg. Detrás de esa hipertensión busquen cuántas veces el paciente, nosotros los nefrólogos recibimos con 6 de creatinina. ¿Y de cuándo padece la presión? Fíjense que hace como 5 años que me la detectaron, ¿verdad? Ah, vaya, ¿y le habían tomado este examen? No me lo habían tomado. Claro, hace 5 años tenía la insuficiencia renal. Y esa era la causa de la hipertensión arterial, eso por decirles algo. La hipertensión arterial de importancia porque también los pacientes con hipertensión arterial tienen 2.5 veces más posibilidades de desarrollar diabetes mellitus tipo 2. ¿Verdad? Como se ha demostrado en los estudios. El UKPDS fue de los que más dio esta información. Ser hipertenso predispone a ser diabético. Denle seguimiento y de vez en cuando tómele una glucosa. También el diabético tipo 1 es el menos hipertenso, pero el diabético tipo 2, debido a la aterosclerosis generalizada, hasta un 80% son hipertensos. Ahora vean acá, el diabético presenta mayor prevalencia de hipertensión arterial aislada, sistólica aislada, igual que el paciente anciano. Tiene menor reducción de la presión arterial nocturna. ¿Se acuerdan que la fisiología normal del cuerpo es que la presión descienda fisiológicamente en la noche, cuando estamos relajados? Pero hay presiones arteriales que suben en lugar de descender. Eso que se llama non-dipper, así le llamaron, que son los que no hacen ese descenso normal, al contrario, o sea, aumentan la presión arterial y en ellos está el diabético. Por eso era típico encontrar en las emergencias pacientes infartados o con derrame en la madrugada, ¿verdad? Por este mismo fenómeno. Y mayor hipotensión ortostática, son los pacientes que tienen mayor hipotensión ortostática. Paciente diabético, tómenle la presión acostado y pónganlo de pie. Déjenlo sentado 1 minuto y lo ponen de pie. Porque si lo hacen de inmediato va a bajar la presión, va a haber el fenómeno de compensación, pero déjenlo 1 minuto y se la toman y se van a dar cuenta que manejan presiones más bajas. Y por eso a ellos que tienen hipertensión ortostática importante conviene darles la medicina por la noche,
para que el efecto mayor sea por la noche. La diabetes es la principal causa de falla renal crónica en el mundo, así está. Aquí hay un fenómeno que se está descubriendo, pero no ha superado la diabetes, ¿verdad? Hasta que sea un estudio ya mayor, vamos a ver cómo queda el papel de la diabetes como primera causa de insuficiencia renal en el mundo, causa de ceguera y amputación. Ser diabético e hipertenso tiene más enfermedad coronaria e hipertrofia del ventrículo izquierdo que solo ser hipertenso. O sea, si alguien tiene diabetes e hipertensión, tiene más chance de desarrollar morbimortalidad cardiovascular. Etiología de la hipertensión en diabetes, múltiple. ¿Por qué el diabético se hace hipertenso? Por muchas cosas. Los genes, el ambiente, la obesidad, inflamación y estrés oxidativo, que cada vez vamos a ir oyendo más, estrés oxidativo. Resistencia a la insulina, estrés mental, el famoso estrés. Y sistema nervioso simpático, la actividad física. Vean, en el mismo locus o genoma donde se ha encontrado la diabetes, se ha encontrado también el síndrome metabólico, que es parte constitutiva, donde es parte constitutiva la hipertensión arterial. Por lo tanto, el diabético que se expresa genéticamente, el diabético tipo 2, puede expresar la hipertensión arterial genéticamente también. Y ese hijo de diabético, que llegó a ser diabético, va a llegar a también ser hipertenso. Ambiente. El ambiente intrauterino también predispone a la hipertensión arterial. Si dentro del útero hubo diabetes gestacional en ese periodo del embarazo, si hubo malnutrición fetal y alto peso al nacer, ese niño va a tener en el futuro una predisposición, un síndrome metabólico. El estilo de vida no saludable, ya cuando somos independientes y tomamos nuestras propias decisiones, una vida no saludable, antigesta de sodio, alcohol, como lo que están viendo el partido ahorita, grasas no saturadas, fumar, ausencia de actividad física, estrés mental, ese estilo de vida también en el diabético lleva a hipertensión arterial. ¿Ven? Es multifactorial. La obesidad, el diabético obeso tiene el chance más alto de ser hipertenso. Es un resultado de una disfunción, la obesidad, del centro de alimentación en el cerebro, más un desbalance entre ingesta y consumo de energía. Ingerimos más que lo que gastamos de energía, ¿verdad? Entre el 50 al 90% de esta variación de peso es predisposición genética. Entonces, la obesidad es causa de hipertensión arterial en el paciente diabético. El estrés oxidativo, ¿qué es estrés oxidativo? Es un desequilibrio entre la producción de especies reactivas de oxígeno y la capacidad que tenemos para depurarlo. Si nuestro cuerpo produce muchas especies reactivas de oxígeno y no las depura, este estrés oxidativo es de los principales enemigos que tenemos. Llevamos dentro silenciosamente y que cada vez está metido en enfermedades cardiovasculares, degenerativas y de cáncer. Entonces, esto es el fenómeno que se está hablando mucho, que se está encontrando hallazgos relacionados a la morbimortalidad de enfermedades actualmente. Una especie reactiva de oxígeno son iones de oxígeno, que tienen valencias no apareadas, productos del metabolismo del oxígeno, que al andar sin aparearse y andar libres, dañan estructuras celulares. Y viene la angioesclerosis, ¿verdad? Y todo el daño a órgano blanco. La hipertensión y la diabetes son enfermedades inflamatorias crónicas. ¿Por qué? Porque se ha encontrado la proteína C reactiva alta, está incrementado, hiperactivado el sistema renina-angiotensina-aldosterona, se ha encontrado especies de reactivas de oxígeno elevadas, la interleucina 6, que es un antiinflamatorio un inflamatorio por excelencia, las quimoquinas, moléculas de adhesión. Si las estatinas y ECA y ARA2 ayudan a prevenir eventos cardiovasculares, es porque reducen también la inflamación vascular. Estos medicamentos tienen acción no solo por bajar la presión, sino que también actuar a nivel del estrés oxidativo. La pérdida de peso, el ejercicio y la dieta mediterránea tienen el efecto del reducir la inflamación vascular. En realidad, perder peso, el ejercicio y la dieta, que de la dieta mediterránea solo que sacamos el vino tinto, ¿verdad? Pero la dieta mediterránea es
es legumbres, es semillas, es pescado, ¿verdad? Y el vino tinto. Pero es importante que es una mezcla de esto para reducir el fenómeno inflamatorio. Las acciones de la insulina ya lo sabemos, que actúa la insulina, ¿verdad? Estimula la captación de la glucosa por el músculo esquelético, inhibe la gluconeogénesis y la glucogenolisis para disminuir los niveles de glucosa en sangre, aumenta el gasto cardíaco. La resistencia a la insulina, que es el que genera la hipertensión arterial en el diabético, que es una de las tantas causas, en este problema la insulina no dispara las señales estas y por eso hay resistencia, y esto desencadena aumento del sistema renina-angiotensina, aterogénesis, una acción protrombótica y viene más aterogénesis, y eso es lo que provoca la hipertensión arterial, ¿verdad? El estrés, por supuesto, el estrés mental está asociado con hipertensión, enfermedad cardiovascular, síndrome metabólico. En el estrés crónico que hay, paciente estresado crónicamente tiene sobreactivado el sistema nervioso simpático, gasto cardíaco aumentado, taquicardia frecuentes, el sistema renina-angiotensina-aldosterona está disparado en la persona estresada y hay una alteración, por lo tanto, del metabolismo de la glucosa y de los lípidos en esta persona estresada. Entonces, un diabético estresado desarrolla todos estos cambios y llega a ser hipertenso. El estrés mental está asociado a la hipertensión arterial. El ejercicio, una persona que hace ejercicio, que no es diabética, pero que hace ejercicio, según este estudio, disminuye en un 46% el chance de ser diabético. O sea, el paciente, el ejercicio sí ayuda. Hacer ejercicio, aunque es bien frecuente, mira doctor, yo fíjese que hago ejercicio, pero no bajo, pero ni una onza. Él dice, no, pero no baje para hacer un gordito saludable, porque en realidad tiene muchos beneficios hacer ejercicio metabólicos. En este caso, menos chance de ser diabético. Los pacientes con intolerancia a la glucosa que se sometieron a ejercicio tuvieron el 55% menos chance de llegar a diabetes que los que no hicieron ejercicio. Entonces sí ayuda. En este estudio Cardia, el 17% de reducción se redujo la hipertensión arterial en el grupo de actividad física. En general, la actividad física reduce la hipertensión arterial, el riesgo de hipertensión y también de desarrollar diabetes. Por lo tanto, el sedentarismo puede ser un mecanismo de hipertensión arterial en el diabético también. Ya hemos mencionado otro, ¿verdad? Entonces, una mezcla de factores genéticos, factores adquiridos, el medio ambiente, resistencia a la insulina, que desarrolla una hiperinsulinemia, esta retiene sodio, da hipertensión, sobreactividad simpática, el estrés, la sobreactividad simpática da hipertensión, hay aumento del sistema renina-angiotensina, da hipertensión, por lo tanto, es el algoritmo para explicar por qué el diabético se hace hipertenso. Cambios en el estilo de vida del diabético hipertenso, reducción de la ingesta de sodio, reducción del exceso de peso corporal, lo que hemos hablado ya, abundante consumo de frutas, ¿verdad? Evitar el excesivo consumo de alcohol y incrementar la actividad física. Ya les he demostrado cómo la actividad física y el estrés mental están documentados que disminuye los riesgos cardiovasculares de hipertensión y diabetes. Vean, esto es importante, las metas que se ponían para el control de la presión arterial en el diabético, ya antes del JNS8 ya se vislumbraba de que no inferior a 130/80, es decir, se pretendía que la presión siempre estuviera un poquito más alta. Las combinaciones para el tratamiento del paciente diabético hipertenso, IECA con diuréticos con ARA2, ¿verdad? Los ARA2 con los bloqueadores de canales de calcio, IECA con bloqueadores de canales de calcio, es importante. Y el paciente diabético, su meta es menor de 140/90, consideramos hipertenso arriba de 140/90 para iniciar tratamiento.
Esto es para demostrar que en los diferentes estudios publicados para controlar la presión arterial en los valores que deseamos es necesario alrededor de 3 medicamentos. Y a veces no coincide con lo que piensa la gente, ¿verdad? 1, ya 2, ya le cuesta tomarlo, ¿no? Para llevar a la meta la hipertensión arterial necesitamos un promedio de 3 medicamentos, como todos estos estudios nos lo dicen. El primer tratamiento de elección es bloqueadores del sistema renina-angiotensina, aldosterona, IECA y ARA2. Dan nefroprotección, cardioprotección, protección cerebrovascular, por muchísimos estudios que han aparecido. Luego los bloqueadores de los canales de calcio, porque como segunda elección, porque son metabólicamente neutros, son potentes, tómenlo en cuenta, los medicamentos más potentes para bajar la presión arterial, pero tengan en cuenta también que pueden presentar el edema. Y a veces no lo presentan antes del mes, lo presentan a los 3-5 años. Los beta bloqueadores, los diuréticos tiacídicos, los antagonistas de la aldosterona, que también se usan como un tratamiento para este tipo de pacientes. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, a nivel en el diabético? En el diabético, paciente diabético, a nivel renal, esta es una nefrona, ¿verdad? La arteriola aferente, la arteriola eferente, y aquí está la cápsula de Bowman, el filtrado. En el paciente diabético normal, que tiene sobreactivación del sistema renina-angiotensina, vean, la angiotensina 2 aumentada hace esto, vasoconstricción de la arteriola eferente. Entonces, aquí entra fácil, aquí le cuesta salir, aumenta la presión dentro del glomérulo y aumenta la filtración y empieza a bajar proteínas. Hay proteinuria por este mismo fenómeno. Pero esta hipertensión dentro del glomérulo con el tiempo va a hacer daño, va a dar esclerosis y el diabético va a llegar a insuficiencia renal. Por eso es que en este tipo de pacientes los medicamentos de elección para protección renal son los IECA y los ARA2, porque cuando los damos inhiben la angiotensina 2 y vean, se dilata la arteriola eferente, hay caída de la filtración glomerular, disminuye la presión dentro del glomérulo y le damos más vida a ese glomérulo. Y aquí viene la evidencia científica, que en rojo está el captopril, un estudio de los pioneros para protección renal, en este caso, veamos, estos pacientes que tomaron captopril con los que no lo tomaron, casi un 50% tuvieron menos chance de llegar a diálisis, a trasplante o a muerte, que los que con el grupo control. Y aquí se comparó un amlodipina, un paciente con el grupo control, con un ARA2, y se demostró que menos pacientes duplicaban la creatinina en el tiempo de estudio, que eran 5 años, los que tomaban el ARA2. Es decir, había protección renal, que era básicamente lo que yo les decía, en base a qué. Aquí también se demostró que pacientes que tomaban el ARA2 tenían menos chance de desarrollar proteinuria. Y aquí los cambios con la espironolactona, que no voy a tocarlo, el sistema renina-angiotensina ya bloqueado por todo, como lo dijo el doctor Fernández, ¿verdad? Que no lo voy a tocar. Y pasamos ya por último a la falla renal crónica, la hipertensión en el enfermo renal crónico. Fíjense que no voy a hablar de la hipertensión que lleva a la insuficiencia renal crónica. La hipertensión arterial es la segunda causa de insuficiencia renal crónica. Eso sí es cierto. Pero son pacientes usualmente que tienen 20 o más años de hipertensión arterial, casi siempre son pacientes arriba de 60 años, que empiezan a subírseles la creatinina. Yo hablo del paciente enfermo renal crónico que desarrolla hipertensión. ¿Por qué desarrolla hipertensión el paciente enfermo renal crónico? A eso es lo que yo me refiero. Son dos cosas diferentes. Los estadios de la hipertensión arterial, que ya los conocen, no me detengo en ellos. Es la causa más frecuente de hipertensión arterial secundaria. La hipertensión, si hacemos un chequeo de 100 pacientes, la hipertensión más frecuente va a ser la que tiene daño renal. Entonces, es la hipertensión más frecuente, secundaria más frecuente, la que ya tiene daño renal. Las causas están asociadas más a problemas de glomérulo, túbulos intersticiales, vasculares y postrenales. La prevalencia es más alta en enfermedades del glomérulo y las vasculares.
que el paciente renal crónico produce hipertensión por daño en el glomérulo. Eso es lo que quiere decir esto. Y por daño en la microvasculatura del riñón. Por eso produce hipertensión. No es la hipertensión del paciente, que hay una clase que aquí la di, por cierto, hace como 2 años, del paciente hipertenso que llega a falla renal. Este es por daño glomerular. Y típicamente se ve en los diabéticos, el daño glomerular de los diabéticos y los que desarrollan glomerulonefritis focal y segmentaria. Daño del glomérulo que da hipertensión, enfermedades tubulointersticiales como enfermedades renales poliquísticas y otros factores predisponentes. ¿Qué es lo que hace que el enfermo renal crónico le produzca hipertensión? O sea, la fisiopatología. Yo siempre insisto que debemos de conocer la fisiopatología de los problemas para entender el tratamiento, para que no nos lo memoricemos y podamos tener otras alternativas que nosotros podamos buscar. Como hay falla renal crónica, se excreta menos sodio y agua y se retiene el sodio. Y entonces eso explica un mecanismo de hipertensión arterial. Hay una sobreactividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Eso explica también la hipertensión arterial de estos pacientes. Sobreactividad del sistema nervioso simpático también. Disminución de los vasodilatadores endógenos del endotelio y el óxido nítrico, ¿verdad? Aquí está el famoso estrés oxidativo y la esteroesclerosis, medicamentos como la eritropoyetina también. Una de las características y quizá en donde se mira la pérdida del descenso nocturno de la presión arterial es en el paciente renal crónico. Y en ellos, por eso a veces las emergencias, los nefrólogos las tenemos más en la noche. Porque nosotros las vemos durante el día con una presión arterial, pero casi siempre en la noche la van a andar mucho más alta. Y son los pacientes, el grupo de pacientes hipertensos que tienen el ascenso de la presión arterial nocturna más importante. Por eso es que es útil el mapa, porque ahí es donde nos damos cuenta cuando vemos las 24 horas estudiadas y nos damos cuenta de estos fenómenos. Entonces tenemos que enfocarnos a un tratamiento en estos pacientes un poco más nocturno, ¿verdad? La hipertensión y la proteinuria, después la proteinuria, son 2 factores independientes que mejor predicen la progresión de la falla renal crónica. Un paciente, entre más hipertenso sea, más daño va a tener a los riñones. Los riñones le están dando hipertensión, pero si no controlamos esa presión arterial, más le va a dañar los riñones, ¿verdad? La proteinuria también. Un paciente que pierde mucha proteína, que está perdiendo 1200 y otro que pierde 7000, el que pierde 7000 va a tener mayor deterioro de los riñones. En la hipertensión no tratada, en el paciente enfermo renal crónico, el deterioro es mayor que 10 mililitros por minuto por año. Es decir, que el deterioro es grande. Si no tratamos la presión en ese paciente enfermo renal crónico, entonces le estamos facilitando una progresión rápida de la falla renal. Por lo tanto, la primera medida que ustedes deben de hacer como médicos y detectan un paciente con enfermedad renal crónica que no se puede referir por A o B razón, con que le controlen la presión arterial, le hemos detenido el proceso, o enlentecido el proceso de deterioro, con solo ese fenómeno. Y si buscamos encima de eso medicamentos, como lo vamos a ver, más dirigidos a detener la proteinuria y disminuir la hipertensión dentro del glomérulo, vamos a tener un efecto aditivo mayor de nefroprotección. Vean, aquí tenemos el insulto inicial, nunca lo sabemos. El paciente ya nos llegó con creatinina alta. ¿Qué pasó? No sabemos. Pero luego viene la insuficiencia renal y el cuerpo monta sus mecanismos de respuesta. ¿Cuáles son los mecanismos de respuesta? Los mecanismos de adaptación. Retiene sodio. La retención de sodio nos lleva a hipertensión arterial. Y dispara el sistema renina-angiotensina-aldosterona. No tengo tiempo para explicarles por qué lo dispara, pero lo dispara como un mecanismo de defensa. Él quiere protegerse. Pero la angiotensina 2 elevada nos da hipertensión arterial también y nos empeora la situación. Y yo ya se los expliqué también, que da vasoconstricción de la arteriola eferente en el dibujito que les presenté. Y entonces esta vasoconstricción, si no la corregimos, hay hipertensión dentro del glomérulo que lleva a la esclerosis del glomérulo, a pérdida del glomérulo y insuficiencia renal.
¿verdad? Lo mismo la proteinuria, la hiperlipidemia, que lleva al mismo mecanismo. Vean, esta es la evolución del enfermo renal crónico hipertenso. Miren, es más rápida, no como la hipertensión maligna, que tiene un deterioro renal en meses, 6 meses y está en diálisis. La hipertensión que causa daño renal, o sea, por nefroangiosclerosis, a la que yo me refería en la charla que di hace como 2 años, esta es más lenta. Pero la hipertensión dentro del marco de la enfermedad renal crónica lleva rápido a la falla renal, al deterioro y a la diálisis si no la controlamos rápido. Aquí la prevalencia de hipertensión arterial según la tasa de filtrado glomerular. Hay estadio 1, aquí están los primeros estadios, el estadio 3. Vean que a medida aumenta el daño renal, a medida lo aumenta, hay mayor prevalencia de hipertensión arterial. Entre más dañados estén los riñones, igual de hipertensión arterial severa. Y este es un artículo, me gustó, lo traje hace 10 años, pero entonces según el daño de los riñones le podían, si la proteinuria era menor de 1 gramo o mayor de 1 gramo, cuál era la meta de hipertensión arterial. Esto es lo que tendría que cambiar con las nuevas recomendaciones del JNC8, porque ya nos pone unas recomendaciones diferentes. Acá también, en esta publicación, nos decía de que en la enfermedad cardiovascular, donde está incluido los riñones, enfermedad renal crónica, conviene mantener una presión menor de 130/80. Pero ahora el JNC8 nos está diciendo que con enfermedad renal crónica una meta es 140/90. Para arriba ya empezar a darle tratamiento. Aumentó un poquito los niveles de presión arterial. Entonces, esto ya finalizando, tenemos el paciente con hipertensión, enfermo renal crónico con hipertensión. Si no hay proteinuria, podemos iniciar un diurético, ¿verdad? Si hay proteinuria, el IECA/2. Ahora ya sabemos que bloqueando la angiotensina disminuimos la proteinuria. Por eso nos conviene estos 2 medicamentos. Si persiste alta, le agregamos un diurético a estos medicamentos. Si persiste alta, le agregamos máximas dosis o un calcio antagonista o un beta bloqueador, ¿verdad? O las no dihidropiridinas. Hay estudios, hace como 10 años aparecieron, no volvieron a aparecer, que si en estos pacientes fallaba los IECA y ARA2 y nosotros queríamos conservar esa protección a los riñones, estaba la alternativa del diltiazem o el verapamil, que son los calcio antagonistas no dihidropiridínicos. Y hay unos estudios que no se han actualizado, han aparecido nuevos, que sí demostraron protección renal también, por eso se coloca, ¿verdad? Primero escoge en el tratamiento de la hipertensión en la enfermedad renal crónica, ya sabemos, IECA y ARA2, ¿verdad? Ya lo sabemos porque en los estudios que les presenté, en las curvas que les presentaba, los niveles de hipertensión arterial de los grupos eran iguales, como por ejemplo, aquí donde le decía, si el tratamiento con IECA y ARA2 no logra el objetivo, el segundo escoge serían los no dihidropiridínicos, como diltiazem o verapamil. Y acá pueden ver que estos no son pacientes diabéticos, estos son pacientes con daño renal leve. Sus creatininas andaban por 1,7, 2,5 y compararon la amlodipina con el ramipril, que es un IECA, y demostraron que el grupo de ramipril menos pacientes llegaron a diálisis o a deterioro de la falla renal o muerte, el grupo que usó ramipril comparado con el que no lo usó, y en ambos grupos las presiones fueron iguales, o sea que es un efecto que no dependió de la hipertensión arterial. Es lo que yo le decía, que son como 2 pasos. Tenemos un paciente renal crónico, le queremos ayudar, controlémosle la presión, y si queremos ayudarle más aún, busquemos este tipo de medicamentos que bloquean el sistema renina-angiotensina, porque vamos a tener ese adicional efecto de protección renal, ¿verdad? Lo mismo acá en muerte y menos pacientes con ramipril llegaron a falla renal o muerte. Y aquí es la última diapositiva, que ya es curioso, ¿verdad? Pero este grupo, en este estudio se incluyeron pacientes con creatininas altas, 5 de creatinina, porque a veces uno debe tener mucho cuidado, ¿verdad? Yo no he visto otros estudios, pero sí demostró
porque aún en ese grupo, el benacepril, un IECA, demostró un menor deterioro renal con mayor dosis que los que no usaron el medicamento. Pero hay que tener mucho cuidado cuando hay fallas renales altas, la hipercalemia, que mencionaba el doctor Fernández, que dan al bloquear el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿verdad? Dan hipercalemia. ¿Por qué dan hipercalemia? A ver quién me podía decir. ¿Por qué un IECA y ARA2 puede dar hipercalemia? Acuérdense que inhibe el sistema renina, angiotensina y aldosterona. Si bloqueamos la angiotensina 2, la aldosterona, ¿qué hace? Caen los niveles de aldosterona. ¿Y cuál es la función de la aldosterona? La función de la aldosterona es absorber sodio en el túbulo distal y botar potasio. ¿Se acuerdan de la fisiología? Botar potasio. Eso es. Entonces absorbe sodio, bota potasio. Si bloqueamos la aldosterona, ¿qué deja de hacer? Ya no bota potasio, entonces lo aumenta. Entonces por eso un IECA y ARA2 vigilémosle el efecto de hipercalemia. Creo que eso es todo. Hay muchas cosas que les puedo decir, pero la verdad que el tiempo es corto y no sé si hay tiempo para preguntas.